Agustín, el tema de la semana fue proceso de judicialización, tarifazos, cacerolazos, y vamos a profundizar en este bloque con Miriam Bregman y Héctor Polino. Para otros medios de comunicación los temas fueron otros, pero bueno. Claro, es el tema que lo vamos a hablar con Roberto Bachman, ¿no? Porque yo seguiría también la encuesta. No hay que dejar de hablar de corrupción, porque algunos troles nos pegan, ¿eh? Dicen, no hablan del caso López. Sí, esto es economía 4D, estamos abordando la cuarta dimensión, la dimensión social de la economía. Por eso acá nos falta todos los temas de accesibilidad de la población, ¿no? Sí, así es. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos esta noche con nuestros invitados, ya los presentamos. Miriam Bregman es diputada nacional por el Frente de Izquierda. Gracias por estar acá esta noche con nosotros. Miriam, ustedes tuvieron un rol muy activo con este tema que comentamos de los cacerolazos. Contanos un poco. Sí, por supuesto, participamos en esta expresión que no es la primera contra el gobierno de Mauricio Macri, como se decía ayer. Recordemos que el 24 de marzo fue también una movilización muy masiva en todo el país, en lo que prontamente ya se percibía como un gobierno de derecha clásico, y también, bueno, el 29 de abril, otra manifestación importante, más allá de lo que hayan hecho las conducciones sindicales con esa manifestación obrera, ¿no? Para qué la hayan utilizado. Pero creo que es una otra expresión más de un descontento popular extendido, y nosotros lo apoyamos. Nosotros ya en abril presentamos un proyecto diciendo que había que suspender el tarifazo hasta tanto no se investigue qué pasó con el destino de los subsidios. Algunos hablan de que fueron más de 500.000 millones los subsidios todos estos años. Y tuve la oportunidad de debatir con algún miembro del PRO en algún programa en estos días, y la verdad es que uno encuentra rápidamente que no pueden investigar. Pero no porque, recién ustedes hablaban de la corrupción, no es que no pueden investigar porque no quieren culpar al gobierno anterior, sino que si vamos a ver quiénes recibieron esos subsidios, aparecen todos los amigos del presidente. Porque aparecen el dueño de Edenor, el director de Edesur, es decir, aquellos que han manejado las empresas como Caputo, Lewy, y que tienen íntima relación con el presidente, porque en esto los empresarios no tienen preferencias políticas, ¿no? A la hora de hacer sus negocios. Bueno, se llevaron todos estos subsidios, no le dieron el destino evidentemente que tenían, y ahora nos aplican un tarifazo a todos. La verdad es que aparece como algo sumamente injusto, arbitrario, y nosotros queremos que primero se haga una gran auditoría para ver el destino de esos fondos, y si se recuperan esos fondos, creo que el tarifazo podría ser completamente evitado. Miriam, te quiero hacer una consulta, porque desde el gobierno nacional lo que vemos es que hay un hipertrofia de diagnóstico, siempre hablando de los 12 años y todos los errores, que hay que hacerlo, sí, pero una atrofia de soluciones, porque uno, si ganó, para traer soluciones. ¿Cómo lo ven ustedes de tu partido? Claro, creo que acá, bueno, en este caso es simbólico, porque acá no pueden hablar de la herencia recibida, porque la herencia recibida es que claramente el kirchnerismo le dio subsidio a todas estas empresas, pero los que se beneficiaron son los empresarios que están ligados también al actual gobierno. Creo que les pasó lo mismo con el dólar futuro. Llevaron a la justicia un tema político, de política económica, desastroso, pero de política económica, y terminó que cuando la justicia saca la lista de quienes se beneficiaron con eso, termina beneficiándose empresarios ligados a este gobierno. Entonces, igual avanzan con la causa y pareciera que no les hace mucho ruido eso. Bueno, el rol del Poder Judicial creo que también es uno de los grandes debates. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Lo ves muy negociador con el gobierno actual? Creo, funcional? Hay alas, por supuesto, ¿no? Pero que siempre en la Argentina el Poder Judicial investiga al gobierno que se fue es algo que ya está como de los últimos 20, 30 años, lo podemos ver. Siempre se investiga el gobierno que se fue, nunca el actual. Por eso nosotros proponemos otro tipo de mecanismo. Pero iría más hacia adelante. Por ejemplo, te tocaría el tema tarifa. Investiga el que se fue. Pero no lo ves que siempre vota el ganador, el Poder Judicial. ¿Por qué digo esto? Sí, claro. El ganador está diciendo no, los 12 años y demás, la gente responde, hace el cacerolazo, y nos encontramos con este escenario donde el Poder Judicial de alguna manera pareciera muy sensible a lo que dice el gobierno y no tan sensible a lo que dice la gente. Exacto. Me refiero a la Corte, no me refiero a los fallos de las cámaras que fueron en favor de la gente, ¿no? Por eso, salvo casos excepcionales, de conjunto el Poder Judicial se alinea al nuevo gobierno, y el caso de Lorenzetti es simbólico. Lorenzetti va y se reúne con el presidente para discutir tarifas. Es una vergüenza. ¿Cómo el que tiene que resolver este tema, la máxima autoridad judicial, se reúne con el presidente? Las asociaciones de consumidores le están pidiendo reuniones a la Corte Suprema, no se las dio, no se hizo la audiencia pública.
y se reúne con el presidente para escuchar qué tiene que decir el presidente, la verdad que hay que cuestionar de fondo un poder judicial completamente sostenedor de estas políticas de ajuste. Nosotros proponemos la elección de los jueces, el juicio por jurados, y creemos que si eso se aplicara, las soluciones serían bastante distintas. Un juicio por jurado en caso de corrupción, yo creo que se analizaría bastante distinto los hechos y se terminaría con esto de poner siempre la mirada en el gobierno que se fue y no en el que se fue y en el actual. Nombraste asociaciones de consumidores y justo lo tenés acá sentado al lado a Héctor Polino. Discúlpame, estás hecho, a ver cómo puedo decir, un show business de la televisión. Lamentablemente lo digo, lamentablemente. Pero fuiste muy demandado y ¿qué pasa con la gente? Los consumidores no son tan libres con lo que está pasando con las tarifas, ¿no? Sí, efectivamente, se está produciendo un verdadero tarifazo de carácter claramente antisocial. El gobierno está nuevamente favoreciendo a las grandes empresas que son las que vienen prestando el servicio. No se ha hecho la revisión tarifaria integral que establecen los marcos regulatorios, porque hoy se está discutiendo que las tarifas estuvieron atrasadas, que lo que está pagando el consumidor es muy poco, que equivale muchas veces a un café con una media luna. Sí, es dos cierto. pizzas, ¿no? En un momento decían, ¿no? ¿Cómo? Decían dos pizzas en un momento. Claro. Pero lo que no se dice es que las empresas, además de recibir por esa vía, recibieron subsidios, como muy bien acá se ha dicho, que nadie ha controlado. Pero además, hoy, ¿cuál es la tarifa justa que tiene que pagar un usuario en función de una empresa que presta un servicio de manera eficiente? ¿Cuál es el plan de inversiones futuras de esta empresa? ¿Cuál es el margen de rentabilidad justa a la que tiene derecho una empresa de servicio público? Porque tenemos que tener en cuenta esto. Estamos hablando de un servicio público esencial, que está íntimamente vinculado a los derechos humanos. Porque no se puede prescindir hoy del agua potable, de la energía eléctrica. Salud, el agua potable a la salud, la energía eléctrica también a la salud. Pero claro, no se puede prescindir del gas natural. Y en un país que se manejó todo esto muy mal, porque todavía hay millones de argentinos que tienen que calefaccionar sus hogares con leña, con carbón o con garrafa, y el metro cúbico es 7 a 10 veces más caro que el metro cúbico del gas natural. Hay millones de argentinos que todavía tienen que abastecerse con agua extraída por pozos y que tienen que utilizar energía eléctrica para sacar el agua y mandarla a los tanques. Es decir, que la gente más humilde, más pobre, gasta más electricidad que la gente rica, que ha construido viviendas con las mejores tecnologías y demás, y se calefacciona y mantiene mejor las calorías que en habitaciones modestas. Entonces, acá el tema, ¿cuál es hoy la tarifa justa que tenemos derecho a pagar? No la sabemos. ¿Por qué no hacen la revisión tarifaria integral previamente? ¿Por qué no se convoca audiencias públicas? ¿Qué es lo que se quiere ocultar? Porque esta resistencia ahora a convocar audiencias públicas ya hace sospechar que se quieren ocultar datos, que se quieren ocultar cifras. Bueno, de hecho, el error legal que conduce a que varios fallos hayan tenido en contra y hayan tenido que tirarse atrás frente a esta situación, tiene que ver con el hecho de haber eludido el mecanismo que está por ley, ¿no? Te agrego algo más. Dicen que hace falta de la Constitución, sí, es más profundo. El artículo 42 de la Constitución Nacional dice que en las relaciones de consumo, los usuarios y consumidores tienen derecho a una información adecuada y veraz. Bien. ¿Y qué entendió la justicia en infinidad de pronunciamientos? Muchas de las causas las llevó a cabo Consumidores Libres, las llevamos a cabo nosotros. La justicia ha dicho que el mecanismo idóneo para arribar a una información adecuada y veraz es el de las audiencias públicas. Y si bien es cierto que no son vinculantes y no podrían serlo, y yo tengo presentado un proyecto de ley para regular el funcionamiento de las audiencias públicas, lo cierto es que le da la posibilidad a los usuarios de participar
de interrogar a los representantes de las empresas, de interrogar a los representantes del Poder Ejecutivo del área correspondiente, hacer propuestas, proponer iniciativas y luego, por supuesto, la autoridad política que tiene que resolver asume su responsabilidad. Que en los fundamentos de la resolución tiene que evaluar todo lo que se dijo en la audiencia pública. Entonces, este es un elemento esencial. El ministro dijo los otros días que la van a hacer en el mes de octubre. Pero para un futuro aumento, me imagino. Pero no aclaró para qué. Pero si es para esto, es un chiste de mal gusto. Porque las audiencias públicas hay que hacerla antes, no 3 meses después. Si es para un futuro tarifazo, bueno, también es una noticia bastante lamentable, ¿no? Porque a este tarifazo ya están pensando, todavía no salieron de este y están pensando en el próximo. Hoy, ¿cuál es la situación para los usuarios? Hoy, en este momento, está vigente la resolución de la Cámara Federal de La Plata que suspendió los aumentos en todo el país. El usuario tiene el derecho, hoy, cuando le llegue la facturación, a no pagarla, porque ese fallo tiene... ¿Estás hablando de luz en ese caso puntual? No, estoy hablando de gas. De gas. Perfecto. El fallo es de gas. Bien, con respecto también otro fallo de luz, por eso. No, con respecto a la luz, es en relación a las empresas provinciales que prestan el servicio en el interior de la provincia de Buenos Aires y en las cooperativas eléctricas, que la gobernadora convocó a una audiencia pública para el 28 de julio en la ciudad de Mar del Plata, en un estadio de fútbol. Y mientras tanto también están suspendidas los aumentos de las tarifas eléctricas del interior de la provincia. No Edenor y Edesur, son de jurisdicción nacional. Bien. Entonces los usuarios no tienen que tener temor a que le corten el servicio, porque está vigente hoy ese fallo de la Cámara Federal de la Ciudad de La Plata. Buen dato para los usuarios que nos están mirando del otro lado. Estamos con Miriam Bregman y le queríamos preguntar, hablábamos con Héctor Polino sobre las tarifas, el impacto de la gente, cómo se cubre de esto. ¿Cuál es el rol del Congreso en esto? ¿Qué está pasando en el Congreso de la Nación? Bueno, nosotros somos muy críticos del rol del Congreso. Pensá que mientras se tomaban medidas de exenciones a las grandes patronales del agro, a las mineras y demás, el Congreso estuvo cerrado, lo abrieron en marzo para votar una enorme sangría de fondos hacia los fondos buitres, para endeudar el país, para pagar deuda, y luego desde ahí una secuencia de leyes para beneficiar a las grandes patronales combinadas con leyes de control social. Cambio de la ley de flagrancia, arrepentido, agente encubierto, leyes represivas que desde Estados Unidos se venían exigiendo desde hace al menos 20 años. Y ahora, nuevamente, una crisis social profunda, como bien explicaban aquí, alrededor del tema de las tarifas, crea una angustia generalizada, la gente no lo puede pagar. Y el Congreso entra en receso de vacaciones, de invierno. La verdad es que nosotros lo hemos planteado varias veces, pero acá hay un sistema de acuerdos que funciona en Cámara de Diputados, centralmente el PRO, con el bloque Cambiemos, la UCR y demás, en acuerdo con Sergio Massa, algunos sectores que se le suman, y el bloque de Diego Bocio tienen casi una mayoría automática que les permite votar todo, combinado con el Frente para la Victoria del Senado, con Pichetto a la cabeza. Miriam, pero para cerrar la pregunta que hizo Agustín, sin embargo, el día jueves se reunieron varios partidos e hicieron 4 proyectos en materia del tarifazo, ¿no? Sí, es que tenemos proyectos, los proyectos están, lo hemos planteado en el recinto, yo misma he planteado alrededor de las fábricas recuperadas, imagínense a esos trabajadores cómo les impacta. Mis compañeros de la Cerámica Sanón de Neuquén pagaban 800.000 pesos de gas, 8 millones la factura de abril, es imposible. Bueno, esas urgencias no se atienden. La verdad que las urgencias que se atienden son de las grandes empresas autopartistas, son de las pymes, siempre del lado de los empresarios, de los trabajadores no se ha escuchado esa voz, y las tarifas afectan a los trabajadores. Por eso la gran pregunta es, ¿a dónde está la dirigencia sindical? Si esto es un saqueo al bolsillo de los trabajadores, ¿dónde está la dirigencia sindical que no toma una sola medida coordinada, un paro nacional con movilizaciones en todo el país para frenar realmente este tarifazo antipopular? Bien. Bueno, cerramos con Héctor Polino. Bueno, ¿y de acá en más qué? Y bueno, tenemos que estar atentos. Reitero,
los consumidores tienen el derecho a no pagar las facturaciones, a exigir que se cumplan con las normas legales, que se respete el Poder Judicial, porque hay una confusión en la República Argentina que viene por tantos años de gobiernos militares y demás, que el gobierno es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es parte del gobierno. También es gobierno el Poder Legislativo y es gobierno el Poder Judicial. Y tiene que haber una interdependencia entre los tres poderes del gobierno y un equilibrio entre ellos. De modo que acostumbrémonos a respetar los fallos de la justicia. Héctor, para cerrar, vos estás asegurando que la gente tiene derecho a no pagar la facturación. Por supuesto, porque está vigente. Porque hay una confusión, por eso te pido claro, que por eso quiero insistir en esto. Está vigente Bien. el fallo de la Cámara Federal de la Ciudad de La Plata en todo el país. Perfecto. El Poder Ejecutivo apeló. La Cámara todavía no concedió el recurso de apelación. O sea, hoy el consumidor es esperar. Si en algún momento se apele y se da vuelta, tendrás que ir a pagar. Pero cuando le llegue la facturación anterior, no tiene vigencia, puede tirarla. Cuando le llegue la próxima, que la deje ahí, esperando a ver qué pasa. Bien. Porque aún en el caso en que la Cámara le conceda el recurso de apelación, hay que ver con qué efecto se lo concede. Sí. Si es con efecto suspensivo. Bueno, entonces... O devolutivo. O devolutivo. Si es con efecto devolutivo, mientras se tramita en la Cámara, hay que cumplir el fallo de la... se tramita en la Corte, hay que cumplir el fallo de la Cámara. Es decir, que continúan suspendidos los aumentos. No lo sabemos cómo se va a orientar el proceso judicial. Bueno, así estamos. Gracias, Miriam. Mucha incertidumbre. Muchas gracias. El consejo para el que está del otro lado, por más que ponga la factura de la mesa, no salga corriendo a gastarse la guita porque después probablemente haya que pagarla y se va a complicar. Yo quiero ver... vayan guardándola. Tiene razón Héctor Polino, pero quiero ver un jubilado cuando toda su vida tuvo una conducta de pago, hasta se siente incómodo porque no pagó, pero no puede pagar. Bueno, les agradecemos nuevamente. Gracias.